Maté a mi padre con una sobredosis de morfina en su café matutino. No por odio, sino porque él mismo me lo suplicó en un susurro roto la noche anterior, jurando que era la única forma de liberarnos de la deuda que nos ahogaba. Mi hermana Elena, esa víbora de ojos dulces y sonrisa de santa, había firmado los papeles a mis espaldas, entregando la bodega familiar, nuestro legado de 3 generaciones en las colinas de Jerez, a un prestamista sin escrúpulos que ahora nos tenía por perros callejeros mendigando migajas. Y lo peor, 3 horas después del entierro, ella se arrodilló ante mí en la cocina, con lágrimas que olían a crocodile, suplicándome que volviera de Madrid para salvar lo que ella misma había destruido. Por favor, Javier, eres el único que puede arreglar esto, gimoteó, como si yo no supiera que su ambición la había convertido en la Judas de nuestra sangre. No fue un asesinato impulsivo, creedme. Lo planeé con la precisión de un relojero suizo, midiendo cada gramo de veneno mientras el sol se filtraba por las persianas polvorientas de la casa solarllega, esa que olía a vino añejo y a secretos enterrados bajo el piso de baldosas hidráulicas. Papá yacía en su cama, un esqueleto envuelto en sábanas amarillentas, con los pulmones colapsados por décadas de humo y estrés. La bodega de la Cruz, con sus 50 hectáreas de viñedos Palomino y Pedro Ximénez, había sido su vida, su cruz, y la de nuestro abuelo, que la fundó en 1925 huyendo de la guerra civil con una botella de Jerez en la mochila y un sueño de riqueza en los ojos. Yo, Javier de la Cruz, el hijo pródigo que se fue a la capital a los 22 años para estudiar enología en la universidad y terminar sirviendo copas en un bar de Malasaña. Siempre supe que volvería. Pero no así. No como el Salvador al que le escupen en la cara. Elena era 2 años menor que yo, pero siempre había sido la favorita. La niña de papá. La llamaban en el pueblo, con su melena negra como las uvas maduras y esa risa que hacía que los hombres del mercado le regalasen aceitunas. Yo era el serio, el que calculaba rendimientos y luchaba contra la filoxera que devoraba las raíces en los 90. Mientras yo sudaba en los campos bajo el sol de Andalucía que quema la piel como un hierro al rojo, ella posaba en fotos para el catálogo, sonriendo con vestidos florales que mamá cosía a mano. Cuando papá enfermó de cáncer hace 2 años, Elena se mudó de vuelta a la casa, para cuidarlo, dijo. Yo enviaba dinero desde Madrid, cheques mensuales que se evaporaban en médicos y deudas. Nunca imaginé que usaría mi ausencia para clavar el puñal. La noche del desenlace, recibí la llamada de mamá a las 2 de la mañana. Su voz era un hilo tembloroso. Javier, ven. Tu padre. No puede más. Y Elena. Ha hecho algo terrible. Conduje las 4 horas desde Madrid en mi viejo Seat Ibiza, con el viento del sur azotando el parabrisas como un látigo. Al llegar, la casa estaba en penumbras, solo iluminada por una lámpara de aceite en el salón donde colgaban retratos de abuelos con bigotes fieros y mujeres con mantillas. Papá me esperaba en su habitación, postrado, con la piel como pergamino y ojos hundidos que brillaban con una claridad aterradora. Hijo, murmuró. Elena firmó con los usureros. Vendió el 80% de la bodega a ese cerdo de Ruiz, el de las hipotecas predadoras. Nos quedamos con nada. Pero no llores por mí, el dolor es peor que la muerte. Me tendió una mano temblorosa, y en su palma, un bayel de morfina sobrante del hospital. Ayúdame a irme en paz. Y luego. Haz que bajen. No dormí esa noche. Me senté en la cocina, mirando la mesa de roble donde habíamos comido paellas los domingos, y tracé el plan. Al amanecer, preparé el café solo, negro como la bilis que subía por mi garganta. Vertí el polvo inodoro en su taza, removiendo con la cucharilla de plata que perteneció a la abuela. Él lo bebió despacio, sonriendo por primera vez en meses. Gracias, Javier.
Ahora, cuida de tu madre. Y de la bodega. Si puedes. Media hora después, su respiración se detuvo como un reloj sin cuerda. Llamé al médico local, un viejo amigo que certificó paro cardíaco natural sin preguntas. Elena llegó corriendo desde su habitación, fingiendo sorpresa, pero vi el cálculo en sus ojos, alivio mezclado con codicia. El entierro fue un circo de pueblo, viudas enlutadas, jornaleros con gorras gastadas, y Ruiz el prestamista, ese hombre de traje barato y corbata floja, oliendo a colonia barata y a dinero sucio, plantado al fondo como un cuervo. Mamá se aferraba a mi brazo, sus dedos huesudos clavándose en mi chaqueta. Tu hermana dice que tú puedes salvarnos, Javier. Eres el enólogo, el listo. Elena se acercó entonces, con el velo negro cayendo como una cortina de teatro, y susurró: por favor, hermano. Sin ti, perdemos todo. Sentí el veneno en mis venas, no el de la morfina, sino el de la rabia pura, ardiente como el sol de agosto. Asentí, sonriendo con dientes apretados. Volveré, Elena. Pero esta vez, lo haré a mi manera. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo y mentiras. La bodega, ahora en manos de Ruiz, era un cascarón vacío, maquinaria averiada, viñedos secos por negligencia, y deudas que ascendían a 500.000 euros. Elena había firmado el contrato en una notaría de Cádiz, a espaldas de todos, prometiendo modernizar el negocio con un inversor que resultó ser un estafador disfrazado. Mamá, la eterna pacificadora, me rogaba en las noches: no la odies, hijo. Ella pensó que era lo mejor. ¿Lo mejor? ¿Entregar el sudor de nuestro abuelo a un lobo? No, mamá. Lo mejor sería verla arrodillada, suplicando como ahora suplicaba a mí. Decidí quedarme. Vendí mi piso en Madrid, un cuchitril de 40 metros que me costó 10 años de propinas, y regresé a Jerez con una maleta y un plan. Alquilaría una habitación en la posada del pueblo, fingiría lealtad, y tejería la red. Ruiz era la clave, un hombre de 50 años, divorciado 3 veces, con reputación de exprimir a los campesinos como limones. Tenía conexiones en la Guardia Civil, pero también enemigos, exdeudores que murmuraban en las tabernas sobre accidentes inexplicables. Yo usaría eso. Y a Elena. A ella la mantendría cerca, como una serpiente en el jardín, para que viera cómo su traición se convertía en su ruina. La primera noche de vuelta, me senté en el porche de la casa, fumando un ducados mientras el viento traía el aroma de las flores de azahar. Mamá se acercó, con una copa de nuestro último jerez fino. Javier, ¿qué vas a hacer? La miré, su rostro surcado de arrugas como los surcos de los viñedos. Justicia, mamá. Justicia familiar. Ella tembló, pero no preguntó más. Sabía que el fuego que ardía en mí no se apagaría con palabras. Era el principio del fin. La traición de Elena no era un rayo en cielo despejado. Era una tormenta que llevaba gestándose años, como esas nubes que se acumulan sobre el estrecho en verano, prometiendo diluvio. Recordaba las cenas familiares donde ella, con su voz melosa, convencía a papá de innovar. Papá, necesitamos un sitio web, marketing digital. Javier está en Madrid. ¿Quién va a hacerlo aquí? Yo enviaba propuestas por email de planes de exportación a Alemania, fórmulas para un nuevo fino seco, pero ellas se perdían en el cesto de la cocina, bajo facturas impagadas. Elena, meanwhile, posaba en selfies con influencers de Sevilla, subiendo fotos de la bodega como si fuera un resort de lujo, atrayendo a Ruiz con promesas de expansión. Ahora, en Jerez, la vi de cerca, 30 años. Curvas que atraían miradas en la Plaza de las Angustias, pero ojos que parpadeaban como un código morse de mentiras. Se había casado con un contable local, Pedro, un tipo anodino que firmaba lo que ella le ponía delante.
Vivían en un piso moderno en las afueras, pagado con préstamos que yo sospechaba eran migajas de Ruiz. Mi primer movimiento fue acercarme a Pedro, el eslabón débil. Lo invité a un tapeo en la Cruz Blanca, regándolo con manzanilla fría hasta que su lengua se soltó. Elena quería salvar la bodega. Javier. Ruiz prometió invertir 200.000, pero se comió todo en gastos administrativos. Reí por lo bajo, palmeando su hombro sudoroso. Claro. Y tú firmaste como testigo. Bien hecho, cuñado. La furia crecía en mí como la hiedra que asfixia los olivos viejos, lenta, inexorable, enredándose en cada recuerdo. Una noche, solo en mi habitación de la posada, un cuartucho con olor a humedad y crucifijo torcido en la pared. Saqué el viejo álbum familiar. Ahí estaba yo a los Queens, con las manos manchadas de mosto, sonriendo junto a papá en la vendimia. Elena, a su lado, con una corona de hojas de vid, fingiendo inocencia. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de tristeza, sino de rabia pura, esa que te hace apretar los puños hasta que las uñas se clavan en las palmas. ¿Cómo pudo? Porque yo, el que siempre cargó el peso, ¿era el exiliado? Mamá era mi ancla, o al menos lo intentaba. Alta, delgada como un ciprés, con el pelo plateado recogido en un moño que olía a lavanda. Me visitaba cada tarde con platos de gazpacho casero. Hijo, no dejes que el rencor te coma vivo. Tu padre. Él perdonó muchas cosas. Pero yo no era papá. Él había sido blando, confiando en la intuición femenina de Elena mientras la filoxera devoraba las vides en 2008 y yo luchaba solo con pesticidas y préstamos bancarios. Mamá, ¿sabes lo que firmó? No solo vendió acciones, hipotecó la casa. Tu casa. ¿Dónde nací? Ella palideció, santiguándose. Dios mío. Lo hizo por amor, Javier. Por Pedro y el niño que espera. Twist, Elena estaba embarazada. 2 meses, según Pedro. La noticia me golpeó como un barril rodando cuesta abajo. Usaría al bebé como escudo. Peor aún. ¿Me ablandaría yo? Decidí infiltrarme en el mundo de Ruiz. Me presenté en su oficina en el centro de Jerez, un edificio de hormigón anodino con vistas a la catedral. Él me recibió con una sonrisa de tiburón, ofreciéndome un puro cubano que rechacé. Javier de la Cruz, el enólogo perdido. Tu hermana habla maravillas de ti. Vienes a redimir la familia. Asentí, fingiendo humildad. Quiero comprar de vuelta las acciones. Tengo contactos en Madrid. Mentira, mis contactos eran un par de sommeliers en bares. Pero Ruiz mordió el anzuelo. Pasamos horas discutiendo números, deudas a 7% de interés compuesto, cláusulas de penalización que triplicaban el monto. Pagarás 300.000 en 6 meses. O pierdes todo, dijo, garabateando en un contrato amarillento. Salí de allí con una copia, y en el coche, rasgué el papel con rabia, imaginando su cuello en lugar del folio. Esa noche, planeé el sabotaje sutil. Empecé por los viñedos, soborné a un jornalero descontento, Miguel, un gitano de manos callosas y ojos astutos, para que accidentalmente dañara las tuberías de riego. Agua contaminada con sal, raíces pudriéndose bajo tierra. Ruiz notaría las pérdidas en la próxima cosecha, pero culparía al clima o a la negligencia de Elena, que ahora gestionaba el día a día. Ella me llamó al día siguiente. Histérica, Javier. Algo anda mal en los campos. Ayúdame, por favor. Reprimí la risa. Voy para allá, hermana. Todo se arreglará. Al llegar a la bodega, el sol pegaba como un martillo en yunque. Los viñedos se extendían como un mar verde ondulante, pero ahora con manchas marrones como llagas. Elena me esperaba en la entrada, con un vestido holgado que disimulaba el vientre incipiente.
el rostro pálido bajo el sombrero de paja. Gracias a Dios que estás aquí. Pedro dice que es la sequía, pero yo sé que no. La abracé, sintiendo su cuerpo rígido contra el mío, y susurré, confía en mí, Elena. Yo me encargo. En ese momento, vi el miedo en sus ojos, no solo por la bodega, sino por algo más profundo, un secreto que aún no conocía. Mientras inspeccionaba las vides, Miguel se acercó, fingiendo reparar una valla. Señor Javier, el agua está envenenada. Alguien la jodió. Asentí imperceptiblemente, y le di un sobre con 500 euros. Sigue así, y habrá más. La semilla estaba plantada, ahora, a regarla con más veneno. Pero entonces, en la oficina de la bodega, encontré los papeles reales, no solo la hipoteca, sino un fideicomiso secreto que Elena había abierto a nombre del bebé no nacido. Mi sobrino o sobrina heredaría las ruinas. La furia se transformó en algo más oscuro, cálculo frío. No la destruiría del todo, la obligaría a ver cómo su codicia devoraba a su propia sangre. Los días se volvieron un ritual de doble cara. De día, era el hermano redentor, calculando presupuestos y negociando con proveedores. De noche, tejía alianzas en las tabernas, exdeudores de Ruiz que hablaban de documentos falsos en sus contratos. Un viticultor arruinado llamado Antonio, me confió, Ruiz lava dinero para políticos de Cádiz. Si lo pruebas, cae como un castillo de naipes. Tomé nota, guardando el odio como un vino en barrica, esperando el momento de descorcharlo. Mamá me advirtió una tarde, mientras pelábamos patatas en la cocina, Javier, el rencor es como el jerez si lo dejas demasiado. Se agrieta el alma. La besé en la frente, oliendo su perfume de jazmín. No es rencor, mamá. Es equilibrio. Pero en el fondo, sabía que mentía. Cada paso me hundía más, y el fantasma de papá susurraba en mis sueños. No te conviertas en el monstruo que odias. La sociedad de Jerez es un tapiz de hilos invisibles, favores en las cofradías de Semana Santa, deudas pagadas con silencios en las bodegas, y traiciones susurradas en las procesiones bajo los pasos de la Virgen. Yo navegaba ese laberinto con la astucia de un contrabandista del estrecho, recolectando aliados mientras Elena, ajena, se pavoneaba como la reina de las uvas. Pero Pedro, mi cuñado el contable, era el hilo suelto que podía deshacer todo. Lo invité a cazar en las dehesas cercanas, con escopetas prestadas y un termo de café fuerte. Bajo el sol que doraba los alcornoques, él se quebró como una rama seca. Lo hice por ella, Javier. Elena me dijo que tú no volverías nunca, que odiabas este pueblo de mierda. Disparó al aire, el eco reverberando como un trueno lejano. Ruiz la sedujo con promesas, un viaje a Marbella, joyas, un futuro sin el olor a mosto en la piel. Reí, amargo, recargando mi arma. Y tú, el guardián del hogar, firmaste el robo. Él bajó la cabeza, sudor perlando su calva incipiente. Tenía pruebas. Fotos. Elena y Ruiz, en un motel de la costa. Me chantajeó. El mundo se inclinó. Mi hermana, no solo traidora, sino adúltera. El vientre que crecía. ¿De quién? Apunté al suelo, el dedo temblando en el gatillo. Muéstrame. De vuelta en el pueblo, en su piso impersonal con muebles de IKEA, Pedro sacó un USB con imágenes granuladas. Elena, riendo en brazos de Ruiz, su mano en la curva de su cadera. Fechas, 6 meses atrás, cuando yo enviaba cheques desde Madrid. El niño era de él. La furia me cegó, tiré la lámpara, el cristal estallando como mi cordura. Pedro retrocedió, balbuceando, no se lo digas, Javier. Ella te necesita. Lo agarré por el cuello, presionando hasta que su rostro enrojeció.
Te necesito a ti. Idiota. Trae todos los libros de Ruiz. O te entrego a la guardia. Esa revelación fue el catalizador. Ya no era venganza por dinero, era por el honor mancillado. Esa palabra que en Andalucía pesa más que el oro. Pasé noches en vela, caminando por las calles empedradas de Jerez, pasando por la Alcázar donde los moros plantaron las primeras vides, imaginando sangre en lugar de savia. Mamá notó el cambio, sus ojos, nublados por cataratas, me escrutaban durante las comidas. Hijo, pareces un lobo enjaulado. ¿Qué planeas? Mentí con una sonrisa, solo salvar lo nuestro. Pero en mi mente, el plan se ramificaba, exponer el adulterio a la familia, filtrar documentos falsos a la prensa local, y, si era necesario, un accidente para Ruiz en las curvas de la A4. Elena, meanwhile, se volvía más dependiente. Me arrastraba a reuniones con proveedores, su mano en mi brazo como una garra. Eres tan listo, Javier. Papá estaría orgulloso. Cada palabra era un ácido corrosivo. En una de esas, en la cooperativa de Rota, conocí a Carmen, la abogada de la Asociación de Viticultores. Alta, con ojos verdes como el mar de Tarifa y un traje chaqueta que no ocultaba su fuego interior. Ella era el personaje intermedio que no esperaba. Una aliada con colmillos. Ruiz ha hundido a 10 familias este año, me dijo sobre un vino en la barra. Necesitamos pruebas. ¿Tienes acceso? Le conté lo justo, y ella sonrió. Un depredador reconociendo a otro. Únete a nosotros. Justicia legal, no de taberna. Carmen se convirtió en mi confesor laico. Nos veíamos en cafés discretos, compartiendo informes y anécdotas. Ella había perdido su propia herencia, una olivarera en Jaén, a manos de un banco corrupto, y su cicatriz era fresca. La venganza es un vino dulce al principio, Javier, pero deja resaca eterna. Sus palabras me inquietaban, pero su presencia avivaba el fuego. Una noche, después de una cena de gambas al pil pil, me besó en la puerta de su apartamento. No lo hagas solo, murmuró. Me aparté, el deseo chocando con el odio. No puedo permitirme debilidades. El conflicto escaló cuando Ruiz convocó una asamblea en la bodega. Llegó en un Audi reluciente, flanqueado por matones de traje, y anunció reestructuración, despidos masivos, maquinaria china barata. Los jornaleros murmuraron, Miguel entre ellos, lanzándome una mirada de complicidad. Elena aplaudió, ciega a la tormenta. Yo hablé entonces, voz calmada como el centro de un huracán. Señor Ruiz, sus números no cuadran. ¿Dónde están los 200.000 de inversión? Silencio. Él se irguió. Sonrisa tensa. Eso es asunto mío, chico. Pero en sus ojos, vi el miedo. Pedro había filtrado copias de los libros, y yo las tenía en mi bolsillo. Esa noche, Elena me confrontó en la casa. Estás cambiando, Javier. Esas miradas. ¿Qué ocultas? La miré, su silueta iluminada por la luna filtrándose por las vidrieras. Lo mismo que tú, hermana. Secretos que queman. Ella palideció, tocándose el vientre. Por el bebé, Javier. Todo es por él. Mentira. Era por ella, por su ego inflado como una burbuja de jabón. La dejé allí, temblando, y salí a reunirme con Carmen. Planeamos el siguiente golpe, una auditoría falsa, plantada en el juzgado de Cádiz, alegando fraude fiscal. Ruiz caería, arrastrando a Elena. Pero las cadenas invisibles tiraban. Mamá enfermó de pronto de un catarro que se volvió neumonía, y en su lecho, deliraba. Perdóname, hijo. Yo sabía de Elena y Ruiz. Pensé que pasaría. El mundo se astilló. Mi propia madre, cómplice. La rabia se volvió desesperación.
Un pozo negro donde el Toantín se mezclaba con H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E-ADN. ¿Valía la pena destruirnos a todos? Carmen me encontró en el hospital. Su mano en la mía. Para, Javier. O te pierdes. Pero el lobo en mí aullaba, no parar. No perdonar. Los días se volvieron un borrón de visitas al hospital y sabotajes nocturnos. Miguel envenenó un tanque de fermentación. Ruiz culpó a ratas. Elena me suplicaba más, ajena a mi tormenta interna. Y en el fondo, el twist se gestaba, una carta de papá, escondida en su cajón, que cambiaría todo. La desesperación me envolvió como la niebla del Guadalquivir en invierno, espesa y traicionera, haciendo que cada paso hacia la venganza pareciera un tropiezo en el barro. Mamá languidecía en la cama del hospital de Jerez, con tubos serpenteando por sus brazos como raíces invasoras, y yo me sentaba a su lado, sosteniendo su mano fría mientras los médicos hablaban de complicaciones por estrés. ¿Estrés? Sí, el veneno de nuestra familia, destilado en mentiras y codicia. Elena visitaba a ratos. Con flores mustias y excusas, el bebé me agota, Javier. Yo la fulminaba con la mirada, imaginando sus huesos quebrándose bajo el peso de la verdad. Carmen era mi faro en esa oscuridad. Nos reuníamos en su pequeño despacho en la calle Larga, rodeados de pilas de expedientes amarillentos y el aroma a tinta y café quemado. Ella diseccionaba los documentos de Ruiz con precisión quirúrgica, transferencias offshore a cuentas en Gibraltar, facturas infladas por consultorías ficticias. Esto es lavado de dinero, Javier. Si lo presentamos al fiscal, cae la reentera. Su entusiasmo era contagioso, pero también peligroso. En una de esas sesiones, con la lluvia azotando las ventanas como dedos impacientes, me confesé, no es solo justicia. Quiero que Elena sufra, que sienta el vacío que me dejó. Carmen me miró, sus ojos verdes perforando mi armadura. El sufrimiento es un espejo. Te reflejará de vuelta, más roto. Esa noche, solo en la posada, el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E-ADN me asaltó como un ladrón en la oscuridad. Soñé con papá, él, joven y vigoroso, bailando flamenco en la fiesta de la vendimia, con mamá riendo a su lado. Elena y yo, niños, correteando entre las barricas. Desperté sudando, el crucifijo en la pared pareciendo burlarse de mí. ¿Era esto lo que él quería? ¿Un hijo convertido en verdugo? Me vestí y salí a caminar por las calles vacías, pasando por la taberna donde Miguel bebía solo. Señor, ¿dudas? Preguntó, su voz ronca por el tabaco. La venganza es como el vino, si no lo bebes todo, te pudre por dentro. Brindamos con un copa de oloroso, y juré continuar. El Toantín se volvió obsesivo. Usé el dinero de la venta del piso para contratar a un jeque freelance en Sevilla, un chaval de 25 años con dreadlocks y tatuajes de circuitos que irrumpió en los emails de Ruiz. Hallazgos, correos con Elena, planeando escapar una vez que la bodega se vendiera del todo. Te amo, mi jerezano, firmaba ella. Asco y furia se entretejieron en mi pecho como alambres de espino. Confronté a Pedro en su oficina, un cubículo gris en un edificio de contables. Sabías del niño, ¿verdad? Él se derrumbó, lágrimas surcando su rostro fofo. Sí. Pero la amo, Javier. Ayúdame a recuperarla. Le di una paliza verbal. No física aún no, eres un cornudo patético. Firma esto, declaración jurada de fraude. O te dejo en la calle con las manos vacías. Elena notaba las grietas. Una tarde en la bodega, mientras probábamos un barril de amontillado dulce como la traición, me acorraló, estás distante, hermano. ¿Es por el bebé? ¿Crees que no es tuyo? De la familia. Su voz tembló, y por un instante, vi a la niña que compartía conmigo manzanas robadas del huerto. No, Elena. Es por ti.
por lo que hiciste. Ella retrocedió, pálida. ¿Papá me obligó? Decía que tú no volverías, que eras un soñador de ciudad. Mentira. Pero plantó la semilla de duda. ¿Había papá orquestado esto? Mamá mejoró lo suficiente para volver a casa. Un milagro de antibióticos y voluntad. La instalé en la Solarllega, con una enfermera a tiempo parcial pagada de mi bolsillo menguante. Hijo, quema esa rabia, me suplicó una noche, con la cabeza en mi regazo. Tu padre. Él cargaba culpas que no eran suyas. Lágrimas mías cayeron entonces, calientes y saladas. Cuéntame todo, mamá. Y lo hizo. En susurros entrecortados, papá había apostado la bodega en un mal negocio con Ruiz años atrás, perdiendo 100.000. Elena, desesperada, firmó para salvarlo, pero Ruiz la atrapó en sus garras. Tu hermana es víctima también, Javier. Víctima. La palabra me revolvió el estómago. ¿O excusa? El conflicto social estalló en la feria de Jerez. Bajo las luces de colores y el bullicio de sevillanas, Ruiz paradeaba con Elena en su brazo de ella, en mi familia, bebiendo champán francés en vez de nuestro Jerez. Los jornaleros me rodearon. Miguel al frente, hazlo, patrón. Por nosotros. Bebí demasiado, y en un arrebato, vertí una copa en la cara de Ruiz. Basta de robar a los muertos, grité. Escándalo. La guardia llegó, pero Carmen intervino, sobornando con favores. Elena me arrastró a un carro de feria. Furiosa, estás destruyéndonos. ¿Por qué? Porque tú empezaste. Sí sé. Ella lloró entonces. Genuino, por primera vez tenía miedo, Javier. Miedo de ser pobre como mamá. Esa vulnerabilidad me desarmó momentáneamente. La abracé, oliendo su perfume de vainilla mezclado con lágrimas. Podemos parar esto. Pero al día siguiente, el jeque envió más. Ruiz planeaba vender la bodega a un consorcio chino, borrando nuestro nombre. La furia renació, más afilada. Carmen y yo preparamos la trampa, una denuncia anónima al fisco, con pruebas irrefutables. Pero el alma se resquebrajaba. En sueños, papá me visitaba, no como fantasma, sino como juez. Elige, hijo. Venganza o redención. Despertaba con el corazón latiendo como un tambor de flamenco. Carmen me salvaba. Sus besos un bálsamo temporal. Ama la vida. No la odies, decía. Sin embargo, el clímax se acercaba, y con él, el secreto que lo cambiaría todo. El clímax irrumpió como una tormenta de levante, furiosa y abrasadora, barriendo las colinas de Jerez con vientos que arrancaban las hojas verdes como si fueran promesas rotas. Habíamos fijado la fecha, la Asamblea General de Accionistas en la bodega, bajo el gran salón de barricas centenarias, donde el aire olía a roble chamuscado y a secretos fermentados. Ruiz llegaría confiado, con su séquito de abogados de Cádiz, para firmar la venta a los chinos, 1.000.000 de euros. Un chollo para él, una puñalada para nosotros. Elena estaría allí, mi hermana la traidora, con su vientre de 6 meses como un escudo viviente, ignorante de la trampa que yo, con Carmen y Miguel, había tendido. La noche anterior, no dormí. Paseé por los viñedos bajo la luna llena, que bañaba las vides en plata fría, y recé a la Virgen de la Palma, esa que mi abuelo talló en su exilio, por fuerza. Mamá, recuperada pero frágil, me había dado la carta de papá esa tarde, un sobre lacrado, fechado un mes antes de su muerte. Léela después, hijo. Te romperá, pero te salvará. La guardé en el bolsillo de mi chaqueta, un peso como plomo. Carmen me esperaba en el límite del viñedo, su silueta recortada contra el horizonte. Esto acaba mañana. ¿Estás listo? La besé, desesperado, saboreando sal y miedo. ¿Por ti? Sí. Por ellos, no sé.
El salón bullía al mediodía, jornaleros en mangas de camisa, proveedores con cuadernos raídos, y Ruiz en el estrado, micrófono en mano, proclamando un nuevo amanecer para De la Cruz. Elena aplaudía a su lado, radiante en un vestido blanco que contrastaba con su culpa oculta. Yo entré último, con Pedro a mi flanco el cornudo redimido, con la declaración jurada en el maletín y Carmen en la sombra. Grabadora oculta. Señores, comencé, voz resonando como un trueno en barrica. Antes de firmar, unas palabras. Silencio. Ruiz frunció el ceño. ¿Tú? Eres solo un barman de Madrid. Desaté la tormenta. Proyecté en la pared encalada los emails, las transferencias, las fotos de Elena y él enredados como serpientes. Gritos ahogados, miradas de horror. Elena se levantó, pálida como la cal. Javier. No, por el bebé. Pero yo continué. Implacable, has robado nuestro legado. Ruiz. Fraude. Lavado. Adulterio. La guardia espera afuera. Él se irguió. Rojo de ira, mentiras. Esta rata envidiosa. Miguel intervino entonces, con una carpeta de testimonios. No, señor. Usted nos hundió a todos. Caos, empujones, llantos. Pedro gritando es verdad. Lo firmé. Ruiz me atacó, puño volando hacia mi cara. Lo esquivé. Y en la refriega, un barril rodó, mosto salpicando como sangre. Carmen activó la grabadora, capturando cada maldición. Elena se derrumbó, sollozando. Perdóname, hermano. Era un error. Todo. La miré, el odio evaporándose en lástima. Error no borra ruina. La guardia irrumpió, esposando a Ruiz mientras él bramaba amenazas. Te mataré. De la Cruz. Lo arrastraron, y el salón estalló en aplausos agridulces. Pero el twist golpeó como un rayo. En el tumulto, saqué la carta de papá. Manos temblorosas la abrieron. Javier. Silis esto. Estoy muerto. No odies a Elena, yo la forcé. Aposté la bodega por su futuro, por una operación que ella necesitaba de niña al cáncer. Oculto para no preocuparte. Ruiz era mi salida, pero fallé. Tú eres el fuerte, salva a tu hermana. No la destruyas. Te quiero, hijo. Papá. El papel se arrugó en mi puño. Todo. Orquestado por él. Elena no era la víbora, era la marioneta. Y yo, el verdugo involuntario. Caí de rodillas, el mundo girando. Carmen me sostuvo. Dios. Javier. Elena se acercó, arrodillándose. Sabía que lo leerías algún día. Por eso te supliqué volver. No por salvar la bodega, sino a ti de ti mismo. Lágrimas mías, calientes, mezclándose con el mosto en el suelo. El clímax no era la caída de Ruiz, era mi propia ruina moral. La guardia se llevó al prestamista, pero la victoria sabía a cenizas. Mamá llegó entonces, en silla de ruedas, testigo silenciosa. Lo sabía, hijo. Ahora, reconstruye. Pero el fuego había consumido demasiado. Las consecuencias se desplegaron como ondas en un estanque revuelto, cada una arrastrando a inocentes en su corriente implacable. Ruiz fue arrestado esa misma tarde, su imperio de deudas colapsando como un castillo de arena bajo la marea. Los periódicos de Sevilla titularon Escándalo en Jerez, prestamista acusado de fraude masivo, con mi foto borrosa al fondo, el héroe involuntario. La bodega volvió a manos familiares, el fideicomiso del bebé intacto, gracias a la rápida intervención de Carmen. Pero las heridas supuraban, jornaleros sin trabajo temporal, proveedores furiosos demandando pagos. Y nuestra reputación, ese elixir intangible de Andalucía, manchada como un vestido de flamenca pisoteado. Elena dio a luz 2 meses después. Un niño, mi sobrino Andrés, en la clínica de Cádiz, con Pedro a su lado, redimido en su rol de padre cornudo pero leal.
Yo estuve allí, en la sala de partos, sosteniendo su mano sudorosa mientras ella gritaba. No de dolor, sino de alivio catártico. Gracias, Javier. Por no matarme. Reí, amargo, besando su frente. Papá lo quiso así. Yo. Lo siento. El bebé lloró, un sonido puro que perforó mi armadura, recordándome que la sangre no siempre traiciona. Mamá se recuperó por completo, volviendo a la solariega con una vitalidad renovada, como si el secreto liberado la hubiera aligerado. Plantamos nuevas vides juntos palomino resistente, injertadas con mi conocimiento de Madrid, y en las tardes, hablábamos de papá sin amargura. Era un soñador, como tú, decía ella, pelando naranjas en el patio. Pero tú eliges mejor. Carmen se mudó conmigo a una casita en las colinas. Su presencia un ancla en la tormenta post-clímax. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la catedral, con Elena de dama de honor y Miguel como padrino, bebiendo jerez de nuestra nueva cosecha bajo las campanas tañendo. Pero las cadenas de la venganza no se rompen fácil. Pedro, marcado por la humillación, bebió demasiado una noche y se marchó a Valencia, dejando a Elena con el niño. No puedo mirar al crío sin ver a Ruiz, confesó en una carta. Ella se quebró entonces, mudándose de vuelta a la casa familiar, donde la encontré una madrugada, acunando a Andrés con ojos vacíos. Merezco esto, Javier. Por mi ambición. La abracé, oliendo a leche materna y a derrota. No. Merecemos perdón. Juntos, reformamos la bodega Exportaciones Éticas, un viñedo ecológico que atrajo turistas de Europa. Elena se convirtió en la cara pública, su sonrisa ahora genuina, no fingida. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN me visitaba en oleadas, especialmente en noches de insomnio, cuando el viento susurraba secretos por las grietas de las paredes. Había matado a papá, lo ayudado, como él quiso, y aunque la autopsia no reveló nada, el peso moral me aplastaba. Carmen lo sabía, en la cama. Trazaba mis cicatrices invisibles con dedos suaves. Fuiste el catalizador, no el verdugo. Ahora, vive. Tuvimos una hija, Sofía, un año después, con ojos como los de mamá y risa como la de papá. La sostenía en los viñedos, prometiendo no más sombras. La reacción en cadena tocó al pueblo. Otros viticultores demandaron a Ruiz, inspirados por nuestro caso, derribando su recomo dominós. Miguel abrió su propia pequeña bodega, con mi ayuda, y en su primera vendimia, me dedicó una barrica al lobo que se hizo pastor. Reí, brindando. Años después, en el 10º aniversario de la noche de la tormenta, reunimos a la familia en el salón de barricas. Elena, con Andrés correteando a sus pies, levantó su copa por las traiciones que nos forjan. Asentí. El twist de la carta de papá aún fresco, pero suavizado por el tiempo. La venganza había sido un fuego purificador, no destructor. Mamá, abuela radiante, sonrió y griega por el jerez que perdona. Caminé solo al atardecer, el sol hundiéndose en el horizonte como una moneda de oro, y susurré a papá, lo salvé todo. Gracias. El viento llevó mis palabras, y por primera vez, sentí paz. No redención total, esa es para santos, sino equilibrio, como un buen vino, equilibrado, profundo, eterno.